Maestra Victoria Camps, quisiera comenzar esta entrevista preguntándole a usted por qué es importante la ética en la sociedad actual. Bueno, yo creo que en la sociedad actual y en todas las sociedades, ¿eh? La ética apareció cuando el ser humano empezó a pensar con la filosofía y se empezó entonces a reflexionar sobre la conducta humana para integrarse en la sociedad, para convivir y para sobre todo conseguir el fin, eh, su fin en esta vida, como decía Aristóteles, ¿no? El telos, decían los griegos, fin que ellos definían como la felicidad, pero no solo la felicidad individual, sino colectiva, lo cual significa tener autodominio, tener una serie de normas dirigidas a convivir bien y a saber gobernarse. ¿Qué aspectos dificultan la formación en ética hoy en día para el maestro y también para el estudiante? Pues sobre todo que la sociedad actual es una sociedad muy dominada por la economía, por una economía de consumo que modela a las personas de alguna forma para consumir en un sentido muy egoísta, muy individualista, muy de satisfacer todos los deseos, y por lo tanto cada vez es más complicado el enseñar a la gente, a los jóvenes, a los niños, a dominarse, a autodominarse, ¿no? Y a escoger bien, a saber gobernar las emociones y a saber distinguir entre aquellos deseos que deben ser satisfechos y aquellos que no es bueno que se satisfagan por lo menos inmediatamente. En este momento, ¿por qué es importante formar en humanidades? Porque, en primer lugar, si insistimos tanto en la importancia de las humanidades es porque la sociedad actual les da poco valor. Las humanidades no parece que tengan un rendimiento, el ejercicio de las humanidades, el saber escribir, el saber leer, el saber historia, el saber filosofía, todos esos conocimientos parece que no tienen de hecho un rendimiento económico claro. Tienen otro tipo de rendimiento, un rendimiento social, ayudan a las personas a tener un bagaje cognitivo mucho más amplio, le ayudan a reflexionar, favorecen el pensamiento crítico. Todo eso se valora poco, ¿eh? Y por eso insistimos en que es importante seguir estudiando humanidades, porque esa faceta del ser humano no tiene que desaparecer. Bueno, pero ¿qué le diría usted a un padre de familia, a un estudiante o incluso un profesor que piense que un estudiante pierde el tiempo cuando lee, pierde el tiempo cuando reflexiona? En realidad existe la pérdida de tiempo o más aún existe el tiempo libre con el que hay que ocuparlo, digamos, de alguna cantidad o de alguna manera. Bueno, hoy estamos acostumbrados a ocupar el tiempo, a entretenernos, sobre todo con algo que requiera el invertir, el pagar por hacerlo, ¿no? Cosa que con las humanidades no ocurre. Leer es gratis, ¿no? Comprar un libro no es tan caro como ir a un concierto, ¿eh? Leerlo requiere un tiempo lento, ¿no? No estamos acostumbrados al tiempo lento. Por lo tanto, lo de perder tiempo es muy relativo, ¿no? Habría que ver con cómo medimos ese perder tiempo. ¿Qué significa perder tiempo? Eh, no sé, creo que esa es la reflexión que hay que hacer, ¿no? Pensar, estamos midiendo el tiempo con aquella máxima de Benjamin Franklin, ¿no? Que time is money. Si el tiempo que no se pierde es aquel que solo sirve
para producir dinero, pues obviamente leer, estudiar, escribir, ir a ver una obra de teatro, todo eso produce poco dinero, pero esa me parece que no debería ser la medida del tiempo. ¿Y qué es lo que produce ver una obra de teatro, leer, que es tan valioso para el ser humano? Bueno, yo creo que le enriquece al ser humano. Yo he dedicado toda mi vida a la filosofía y me considero privilegiada. Privilegiada primero por haberme dedicado a algo que es personalmente gratificante. Yo estoy jubilada y sigo estudiando filosofía y sigo leyendo y sigo escribiendo. Quiero decir que no me aburro, que no lo he dejado diciendo que qué suerte, ya no tengo que volver a todo eso, sino que lo sigo cultivando. Eso significa que me ha enriquecido. Y lo mismo, pues, el arte, la música, el teatro, la novela, la historia, todo eso yo creo que cuando uno se aficiona, cuando uno ha hecho el esfuerzo de cultivarlo y llega a aficionarse, se da cuenta de que eso enriquece y por lo tanto no lo deja. ¿Para usted hay que educar al niño para no castigar al adulto o eso no es, digamos, un principio desde el cual haya que partir para formar a cualquier ser humano? Bueno, la educación es necesaria. La educación es necesaria porque nadie nace sabiendo lo que debe hacer, ¿no? En un mundo que es muy complejo, que nos bombardea con una serie de inputs que son, no todos son igualmente valiosos. Educar es enseñar a las personas a ser libres, es enseñarles a elegir bien, a distinguir entre lo que merece ser preferido y lo que no merece ser preferido. Todo eso hay que enseñarlo, nadie nace sabiéndolo. Por lo tanto, la educación es una necesidad, y es una necesidad, yo diría, de toda la vida. Es decir, a los niños hay que educarles más porque hay que enseñarles muchas cosas, pero los adultos siguen necesitando también educación, siguen necesitando formación, tienen que adaptarse a los nuevos tiempos, tienen que aprender a interpretar eso que han aprendido en abstracto, los derechos humanos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué significan hoy? ¿Qué tienen que significar hoy? ¿No? Cuando hay, por ejemplo, pues movimientos de refugiados que no había en otras épocas, ¿no? ¿Cómo debemos reaccionar ante esas cosas? Todo eso forma parte, yo creo, también de una educación permanente. Bueno, hay otro capítulo, por decirlo de alguna manera, dentro de su obra, dedicado a veces en libros puntuales o en capítulos de libros o de manera transversal a la ética de la comunicación. ¿Por qué es importante esa ética de la comunicación? Digamos, cómo se materializa en los actos diarios de quien consume los medios, pero también de quien produce contenidos en los medios. Sí, a ver, sobre todo la ética de la comunicación deben hacerla suya los que producen comunicación, ¿no? También los que la reciben, en la medida en que tienen que saber distinguir otra vez entre aquella comunicación que vale y la que no vale, ¿no? Pero sobre todo es responsabilidad del comunicador de toda la cantidad de información posible que tenemos hoy, el saber escoger bien qué es lo que hay que comunicar y cómo hay que comunicarlo. No solo para informar, porque la mayoría de los medios de masas son medios que entretienen más que comunican, o que comunican entreteniendo, ¿no? Y el entretenimiento es para todas las edades, y parece que como diría, hay más licencia a la hora de entretener para hacer cualquier cosa, ¿no? La audiencia escoge, es cierto, entre lo que le ofrecen, pero entre lo que le ofrecen, no escoge lo que no le ofrecen, porque no está ahí, ¿no?
Es ese principio de los economistas que dicen que toda demanda genera una oferta, ¿no? Y yo diría que toda oferta genera una demanda también, ¿no? Los medios crean necesidades en la audiencia y por lo tanto en ese sentido tienen una responsabilidad muy grande, ¿no? ¿Qué tipo de necesidades de comunicación, de entretenimiento, de información están generando? ¿Qué costumbres, qué vicios están generando en la audiencia? Bueno, otra parte importante en su obra está dedicada también a la mujer, al papel de la mujer en la sociedad hoy en día, el rol de la mujer en la educación, qué protagonismo digamos, le puede atribuir usted, qué importancia le puede atribuir usted. Bueno, la importancia que debería tener la mujer es la misma que tiene, de hecho, el hombre, el varón, ¿eh? Lo que pasa que la situación, la igualdad hombre-mujer no es todavía real, no está normalizada en ninguna profesión, ¿eh? Las mujeres, por supuesto, ya desde hace años son mucho más visibles, pero, por ejemplo, en el terreno, en el ámbito de los medios de comunicación, habiendo, como las hay, muchas mujeres formadas para ser periodistas, para ser comunicadoras en todos los terrenos de los medios, sin embargo, pocas están en puestos de mando, pocas están dirigiendo periódicos, cadenas de televisión importantes, pocas todavía han alcanzado puestos de responsabilidad. Esa es la visibilidad que hace falta, ¿no? Romper ese techo de cristal que no se acaba de romper del todo. En perspectiva, unas últimas preguntas, en perspectiva, ¿cómo ve usted la sociedad a unos 10, 20 años? ¿Qué asuntos vienen y digamos habría que ponerles cuidado, mucha atención, observarlos de manera detenida? Pues, a ver, lo que venga nuevo soy incapaz de adivinarlo, pero uno de los problemas que hoy flotan en el ambiente es cómo abordamos los aspectos más negativos de la globalización, ¿no? Que afecta a la comunicación muy directamente, afecta a otras cosas, pero también a la comunicación. El hecho de que la misma forma de comunicarnos está cambiando cada vez más. Los medios tradicionales parece que tienen que adaptarse a lo que son las redes sociales. Las redes sociales son mucho más libres, es mucho más difícil intervenir. No habría que intervenir en los medios de comunicación, por lo tanto cada vez habría que insistir más en la necesidad de que el individuo supiera autorregularse individual y colectivamente, ¿eh? Y yo insisto en lo de colectivamente, porque un medio de comunicación es una empresa, ¿eh? Y es esa empresa la que tiene que autorregularse y debe hacer un buen periodismo, debe dar una buena información, debe hacerse responsable de aquello que está haciendo. Bien, maestra, le agradecemos mucho que nos haya dedicado este momento, así que pues finalmente le agradezco un saludo para los estudiantes y profesores en el eje cafetero. Pues muchas gracias y yo también encantada de poder llegar desde aquí al eje cafetero y de poder, en fin, mandarles mis saludos y mis mejores deseos para lo que están haciendo, sus estudios y su profesión futura.